Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 8:50 minutos. Transmitimos en vivo a esta hora esta entrevista especial con Enrique Capriles Radonsky. Hoy es jueves 25 de abril, año 2013. De inmediato les dejo para que participen a través de Twitter el hashtag o numeral Capriles en Globovisión. Enrique Capriles Radonsky con nosotros. Coincidencialmente ha comenzado en la cadena de radio y televisión justo en el momento en que íbamos a comenzar esta entrevista. ¿Algún comentario? Bueno, saludar a todas las personas que nos ven a esta hora. Pareciera que es ahorita como una práctica, cada vez que vamos a dar algún mensaje, alguna entrevista, se interrumpe por una cadena. La pregunta que nos haríamos todos, ¿qué hubo de interés en esa cadena de radio y televisión? ¿Cuál fue el anuncio importante que se le hizo a las venezolanas y a los venezolanos en esa cadena? Creo que nada, simplemente es tratar de desviar la atención, de evitar que nosotros, Román... Le interrumpo, vamos a continuar de inmediato esta conversación con Enrique Capriles Radonsky, solventamos una situación de audio interno y volvemos enseguida con más. Estamos de vuelta con este programa especial con Enrique Capriles Radonsky y quisiéramos retomar ese comentario inicial sobre esta cadena. Tuvimos un problemita de audio, bueno, cosas que pasan. Bueno, te decía, Román, que habría que preguntarle a las venezolanas y a los venezolanos qué tuvo de interés esa cadena. Yo creo que Nicolás lo que sigue demostrando en todas sus actuaciones es su debilidad, su miedo frente a que el país pueda ser informado de toda la coyuntura que hay, Román, porque el día de ayer fue exactamente lo mismo. Estábamos presentándole, desmontando una cadena infame que solamente una mente diabólica, satánica, es capaz de editar, cortar para incitar al país, además en horario infantil, tratar de sembrar la violencia o tratar de malponer lo que ha sido hasta ahora una petición justa, no de Capriles, de millones de venezolanos, que tenemos el derecho de conocer la verdad de lo que ha ocurrido durante los últimos días, la verdad. Porque es importante, para entrar en materia, Román, que el país sepa que la lucha que estamos dando hoy, la lucha que venimos dando durante todo este tiempo, es una lucha por la verdad, que la verdad prevalezca. Gobernador, candidato, usted ayer hizo al menos dos anuncios importantes. El primero, y cito, ha dicho, ustedes se robaron las elecciones y ustedes deben explicarle eso al país y al mundo. Dos preguntas con respecto a eso. Cuando dice ustedes, ¿a quién se refiere? ¿A quién responsabiliza? Nicolás Maduro, sin duda alguna. Nicolás Maduro y lo que el pueblo ha llamado el grupito de los enchufados. Que el pueblo sabe, los venezolanos sabemos quién es el grupito de enchufados. Esto no es una lucha pueblo-pueblo. Esto es una lucha con quienes utilizan el poder para lograr estas cosas, para torcer la voluntad de nuestro pueblo, para meter más votos de los que realmente tienen. Y aquí yo traigo toda una presentación que quiero compartir con todo el país de todo lo que fue el desarrollo de este proceso, que yo creo que es muy importante, la podemos pasar, es muy importante que los venezolanos recuerden, vean todo lo que ha sido. ¿Cómo llegamos hasta acá? Fíjense, por ejemplo, ¿no? Los abusos electorales. 222 denuncias del 9 de marzo al 12 de abril, de las cuales no hubo ninguna respuesta del Consejo Nacional Electoral. Esto estoy hablando en un lapso de un mes. Aquí podemos ver uso de niños en la campaña electoral. Ahí se puede ver en la siguiente lámina, en cómo fueron utilizados con las fechas, además, Barinas, Carabobo, prensa escrita, algo que está prohibido además por las leyes. Sigo, Román, uso de las instituciones públicas. ¿Cuántos de nuestros trabajadores públicos se nos quejaban de colocar toldos, de hacer proselitismo político en las instituciones que son de todos los venezolanos? Y puedes ver algunos, caso Metro, caso Ferrominera en Estado Bolívar, caso Banco Agrícola, caso Saime, caso Señat. Fíjate, dentro, incluso en muchos, en la puerta, pero otros dentro de las instalaciones
de una institución que es de todos los venezolanos. Sobre eso último, le interrumpo allí, seguimos viendo las láminas. ¿Alguna respuesta del CNE? Primero, No, nada. se hizo la denuncia, luego por hubo supuesto, respuesta. todo esto ha sido presentado ante el Consejo Nacional Electoral. No son denuncias al viento, son denuncias a las instituciones, a la institucionalidad que tiene que dar respuesta. Uso de bienes públicos para la campaña. Fíjate esto, el plan Mi Casa Bien Equipada, premios de la rifa para financiar la campaña del candidato Maduro con combos del programa estatal Mi Casa Bien Equipada. Cosa que es además un acto de corrupción. No se puede utilizar fondos públicos para hacer campaña por nadie. El desequilibrio informativo. Bueno, esto es parte, la siguiente lámina, este es el país que quisiera tener Maduro, un país donde exista un solo medio de comunicación en manos del Estado para que exista este tipo de situaciones. Fíjate, entre el 2 y el 10 de abril, solamente estamos hablando durante el tiempo de campaña electoral, tuvo 65 horas, 10 minutos, 29 segundos. Capriles tuvo 5 horas, 44 minutos, 56 segundos. Estás hablando transmisión conjunta de todos los medios del sistema que es de todos los venezolanos, que no es del partido oficial. Seguimos. Uso de los funcionarios públicos en la campaña electoral, algo también prohibido por la Constitución, haciendo proselitismo, incluso el día del proceso electoral, el 14 de abril. Seguimos. Violencia de los centros, violencia, por ejemplo, ahí pueden verse en 860 centros. Ya en esto, Román y todas las personas que nos están viendo, ya esto estamos hablando del día de las elecciones. 14 de abril. El 14 de abril. 860 centros que significan 2.712.000 votantes. Ese es el universo que abarcan todos esos centros donde hubo violencia. Nuestro pueblo sabe, usted que me está viendo, usted sabe que esto fue así. El que le tocó esa violencia en su centro. Sabe que no es un cuento, que no es un invento. Usted sabe que lo que yo estoy diciendo es una verdad porque además nuestros electores, nuestros comandos familiares son los que nos han permitido hacer todo este expediente. Fíjate esto ya entrando en el voto, en el día de las elecciones, Román. Por eso que yo hablo, ahí es cuando viene... ¿Por qué hablar de robo del proceso electoral? ¿Por qué todo el reclamo de la auditoría? Que yo quiero que hoy, además, yo quiero hoy informarle al país cuáles las decisiones que nosotros hemos tomado y cuáles son los anuncios. El voto asistido. Aquí se puede ver claramente una persona que no está, y como esto hay montones de casos registrados fotográficamente, tenemos incluso hasta un video, podemos ver el video, yo pediría si podemos pasar el video, donde una persona del gobierno, del partido oficial, asiste a un elector, cosa que está, fíjate, lo podemos ver allí. Ahí está en pantalla. Esto es incidencia, esto es en un centro, fíjate esto, en Delta Macuro. Mira eso. La persona que está asistiendo es la de la izquierda, ¿cierto? Lo que Es correcto. Y yo quisiera aclarar igualmente que este material, este video y las láminas que hemos venido revisando, las ha preparado el comando Simón Bolívar. Incluso... ¿Es la misma persona allí? La persona que, el que está allí, que es una persona del partido de gobierno, esto es un delito además, esto es ilegal por completo, agarra no, pero el anterior, le agarra el papel y es él el que deposita el papel en la caja. O sea, algo que uno le dice al Consejo Nacional Electoral y a 4 de sus 5 rectores, porque hay que ser justos en cuál ha sido la actuación del rector Vicente Díaz, apegada a la Constitución, apegada a las leyes. No es que hay rectores que existen rectores que están en la oposición, no, yo creo que hay rectores que están en un partido político y hay un rector que hace cumplir la Constitución y hace cumplir las leyes. Bueno, ¿cuál es la respuesta frente a esto? ¿Es que acaso no es demasiado evidente la violación a la normativa electoral? Bueno, eso es, Román y todas las personas que nos ven, estamos hablando de 1.000 centros en todo el país donde se presentó esta situación del voto asistido
y estamos hablando de 2.671.807 electores donde hubo voto asistido. No quiere decir que los 2 millones, todos, claro. no, estoy diciendo el número de centros y el universo que abarcan esos centros de electores. Seguimos, funcionarios haciendo proselitismo político. Yo lamento que se utilice a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en proselitismo político. Ahí se ve en la siguiente lámina. Un efectivo de nuestra Fuerza Armada identificado con un símbolo que para nada tiene que ver, no es un símbolo que corresponde a su uniforme, es un símbolo utilizado por un partido político. Que es el mismo símbolo que utilizaron algunas cabezas de otros cuerpos. Que utilizó el candidato. De otras instituciones. Correcto, incluso, ¿no? Que utilizó incluso la rectora Tibisay Lucena, que para nada no es el tricolor nacional, no es ponernos una bandera, es un símbolo que identifica con nuestro tricolor a una, digamos, una campaña política o una forma de hacer política que se utilizó. Y cuyo origen estuvo en el 4 de febrero. Absolutamente. El proselitismo en los centros de votación. Esto, por ejemplo, ahí podemos ver en la siguiente gráfica, en cómo se instalaron toldos en 1.111 centros con 3.232.000 votantes, el universo. Esto, por ejemplo, ahí una gráfica de Cagua en el estado Aragua. Estado Aragua, no estado Cagua, estado Aragua. Importante conocer la geografía de nuestro país para no confundir a la gente, ¿no? Después tenemos este caballero, el censor, este señor Villegas, Ernesto Villegas, porque los Villegas no todos son iguales, hay que diferenciar muy bien, el ministro Villegas llamando al voto parcializado. Esto, utilizando además los medios del Estado, el domingo 14 de abril, haciendo un llamado a los electores a ejercer su derecho al sufragio para preservar la conquista de los últimos 14 años. Esto es además delito, violación flagrante de la normativa electoral. Bueno, este señor por lo visto está acostumbrado, ya lo vemos que forma parte de su actividad diaria, violar leyes, ya presionar a los periodistas, llamar a los medios de comunicación para presionarlos. Bueno, quiere una suerte de policía de medios. Número de denuncias que se presentaron. Román, el 14 de abril, ahí está el dossier, más de 10.000 llamadas de denuncias de nuestra estructura electoral, donde hubo de distintas situaciones como la que hemos venido reportando. Estamos hablando de contingencias en 3.389 centros afectados, con 8.134.000 es el universo de esos electores. Voy pasando rápidamente. Centros de llamadas de atención popular, recibimos 4.563 denuncias. Se recibieron 19.000 correos electrónicos de denuncias durante ese día. 535 máquinas dañadas que hubo el 14 de abril. Por cierto, debe preocuparnos, Román, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia decir que en el país no existe voto manual. Y que yo le digo, ¿y qué pasa, doctora, si se daña una máquina? ¿Cómo hacemos? Es imaginario, vemos el cielo y de ahí el cielo nos indica cómo se hacen los votos. No, se tiene que votar manualmente, como se vota en el exterior, que se vota manualmente. Bueno, estas máquinas dañadas retrasaron todo el proceso de votación y estamos hablando de 189.000 votos involucrados allí. Fíjate, por ejemplo, exclusión del REP. Aquí no podemos olvidar, el señor Maduro fue cambiado, él votaba en Carabobo y lo cambiaron a votar en Caracas, que por razones de seguridad, como hicieron en las elecciones regionales, que cambiaron centros cuando el registro electoral estaba cerrado. Pues resulta que dejaron por fuera 149.000 nuevos votantes que pudieron haber votado el 14 de abril, todos de ellos inscritos para los comicios posterior a lo que fueron los comicios del 7 de octubre. Sigo, y aquí vamos al gran tema, Román. Todo este expediente
Y ahí yo quiero mucha atención a las personas. Fíjense esto, por ejemplo. ¿Por qué la auditoría? ¿Por qué hemos hablado con jefes de Estado de otros países e insistir tanto en la auditoría? Nosotros hemos podido determinar en el 54%, en lo que hemos ya podido, bueno, digamos, en el desarrollo del proceso el 14 de abril, 1.176 centros donde Maduro sacó más votos que el presidente Chávez, de los cuales hay 39 mesas donde el candidato Nicolás sacó 100% de la votación. A ver, ¿quién se puede creer que Nicolás sacó más votos que el presidente Chávez en una mesa de nuestro país? ¿Quién se come ese cuento? ¿Cómo se verifica esto? Cuadernos de votación. Y ahí vamos. Ya vamos al tema. Seguimos. Importante, porque hoy hubo una cadena donde quieren hacerle ver a los venezolanos que la máquina, que no hay más nada sino la máquina. Pareciera que en Venezuela ya no, la máquina es la que manda. O sea, los electores somos uno, no existimos, es la máquina la que decide. No, un momentico, son los electores los que activan la máquina, son los electores los que marcan, que agarran el papel, depositan en la caja, firman un cuaderno, ponen su huella. Eso es importante, porque pareciera que ahora no hay instrumentos de votación, se le está olvidando al Consejo Nacional Electoral, a los rectores, no a la institución, porque ahí hay trabajadores que merecen todo nuestro respeto, sin duda alguna. Estamos hablando en testigos retirados, que fueron retirados, algunos de ellos a punta de pistola, en 737 centros, donde tuvimos problemas, Román. Y yo quiero agradecerle a los testigos fueron, bueno, esos son los héroes de la patria. ¿Y el Plan República? Bueno, ahí lamentablemente, hay mucha complacencia en estas situaciones, se hacen la vista gorda algunos, hay un superior que incide sobre los muchachos del Plan República. Bueno, esos testigos significan, en los centros donde fueron retirados, 2.033.695 votantes. El cierre de la frontera con Colombia, 166.000 que están inscritos en el registro electoral. Y después, Román, podemos ver, hay varias láminas que corresponden a situaciones en las mesas. Fiscal superior se opuso a presencia de periodistas, auditoría ciudadana, violencia contra testigos que afectó el proceso de escrutinio, algunas mesas electorales donde hay incongruencia de votos, todo lo que fueron las informaciones de prensa que podemos ver. Además, podemos irnos a los testimonios recibidos en el Centro de Denuncia Popular, motorizados que amedrentan y disparan para que la gente no salga a votar, partidarios del PSUV armados que le quitan la cédula a las personas en la cola para que no puedan votar, 50 personas, todo lo que fueron vayamos a unas gráficas, todo el registro, ahí podemos ver fotos recibidas en nuestro Centro de Denuncia Popular, agradecerle a los valientes que estaban allí con su camarita en el teléfono, todo tomando fotos. Esto fue, ahí vemos casos en Estado Miranda, Distrito Capital, cómo había amedrentamiento de un grupo de personas identificadas con un partido político, en este caso con el partido de gobierno. Bueno, el uso, aquí podemos ver el Centro de Denuncia Popular también, puntos rojos ubicados en la escuela, camionetas de la alcaldía de un municipio trasladando votos, pasando lista a empleados públicos en una escuela, ahí la podemos ver en un centro de votación en el municipio Mara. Fotografía recibida, también la siguiente, por favor, del voto asistido. Fíjese, eso que es una ilegalidad. Y bueno, pudiéramos pasar aquí mucho tiempo mostrando todo lo que hemos recibido. ¿Qué quiero decirte, Román? Si tú ves todo esto, ¿cómo tú no solicitas un proceso de auditoría, un proceso de revisión formal de las elecciones? ¿Todo esto de ser cierto saldría en una auditoría? Ahí es donde yo quiero decirle. Todo esto que está aquí, cuando usted tiene un resultado, nosotros sabemos los votos que sacamos. Yo no creo que a nosotros nos hayan dado más votos de los que tenemos allí que anunció el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sí ponemos nosotros en duda?
y decimos, nosotros ganamos las elecciones. El candidato Maduro, los votos que anunció el Consejo Nacional Electoral no son los votos que él sacó el domingo 14 de abril. ¿Cómo se prueba eso? ¿Cómo podemos nosotros demostrarle al país esto que yo estoy diciendo? Por eso, la lucha por la verdad. Un proceso de auditoría, Román. ¿Qué significa una auditoría? No es contar el papel y el acta de escrutinio, es la misma máquina. Es como lo decíamos antes de iniciar esta entrevista. Si tú vas a un telecajero, ¿cuándo has visto tú? Son contadísimos los casos que cuando el papelito que emite después que usted hace la operación del telecajero, no es que el telecajero no le debitó los reales, no es que el telecajero le dio más plata, no es que el telecajero le quitó los reales a otra cuenta. Es obvio, Román, y el país lo sabe, que el papelito que emite la máquina con el acta de escrutinio que emite la máquina, obvio que es lo mismo, es obvio. Cuando nosotros decimos una auditoría, es que hay un instrumento de los que tenemos cuando votamos, que es el que realmente personaliza el voto. Porque todos los papeles son iguales, las actas de escrutinio varían resultados, pero me refiero, cambian los centros de votación, pero es lo mismo. Todos los papelitos que están en la caja son iguales, lo que cambia es el nombre del candidato. ¿Qué personaliza el voto? El cuaderno de votación. El cuaderno de votación es donde usted marca su huella. El cuaderno de votación es donde usted firma. Eso no es una visita de cortesía que usted pone una dedicatoria al qué bonito me pareció el proceso, felicito a los rectores del Consejo. No, no, no. Esa es la constancia más importante de que usted estuvo allí, usted ejerció su derecho al voto, usted marcó su huella, usted firmó y usted le mojaron el dedo. ¿Qué le digo yo al país? El día de ayer hicimos un emplazamiento, Román. Vamos al corte. ¿Cómo no? Vamos al corte, candidato. Regresamos con eso. Por favor, regresamos con esa información. Recordarán ustedes que el candidato y gobernador decía ayer que daba el plazo hasta hoy al Consejo Nacional Electoral para ese pronunciamiento con respecto a la auditoría. Le preguntaremos si ya en efecto hubo ese pronunciamiento y en todo caso qué ha decidido. Volvemos enseguida con más. Programa especial con el candidato y gobernador Enrique Capriles Radonsky. Ultimátum al CNE. Ha pasado todo el día jueves. Finaliza el ultimátum. ¿Ha habido alguna declaración de parte del CNE? ¿Se han puesto en contacto con usted? ¿Qué han dicho sobre la auditoría? Mira, Román, yo el día 10 de marzo, cuando acepté la propuesta de todos los partidos de la unidad de llevar adelante este proyecto y ser el candidato de quienes estamos construyendo la alternativa en el país, el futuro. Yo dije que yo iba a defender cada voto de los venezolanos, de todos, de los que piensen de una forma o de los que piensen de otra. Porque nuestra lucha, y hemos llegado hasta aquí, es importante decirlo, porque hemos votado. Yo siempre he dicho, y además hemos sido siempre consecuentes, de que la abstención o no participar nunca puede ser un camino ni la forma para poder... Todo esto que logramos y que hemos logrado ha sido porque nos hemos organizado y porque hemos votado. Y siempre tenemos que entender que para poder ganar una lucha es participando, ¿no? Pero esa fue mi reflexión. Yo voy a defender los votos de los venezolanos. El día 14 de abril salimos a defender los votos de los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral anuncia ese resultado y nosotros decimos, bueno, esto es como nosotros tenemos otra información. Y allí, esa noche, porque es importante recordar para después responder tu pregunta, esa noche, antes de que el Consejo Nacional Electoral dijera el resultado, yo tuve una conversación telefónica con el candidato Maduro. Y yo le dije, mire, nosotros ya estamos informados de cuál es el resultado, estamos en desacuerdo con ese resultado, y yo creo que un resultado tan ajustado obliga a las partes a decirle al país que aquí se va a hacer un proceso de auditoría completo y que aquí se va a revisar el proceso completo,
porque el país tiene el derecho, las partes además y el país, de conocer la realidad del proceso. Sobre la base de todas estas denuncias, Román, no sobre la base de tirar flechas, sobre la base del desarrollo del proceso y sobre, como dicen, teniendo el toro por los cachos. ¿Auditoría con la que estuvo de acuerdo Nicolás Maduro? Auditoría con la que anunció, digamos, después del anuncio del Consejo Nacional Electoral, el candidato del gobierno dice que él está de acuerdo que esto se audite en un 100%. Bueno, después vino recogieron, dijeron que no. El día jueves de la semana pasada se convocó además una reunión extraordinaria de la UNASUR con asistencia de casi todos los jefes de Estado, todos los presidentes, y allí, pues uno de los puntos de motivo de la reunión, yo estaba incluso por salir a Lima para acercarme hasta la reunión. El objetivo que estaba planteado allí era hacer un exhorto a nuestro país de que se aceptara la auditoría, dada todas las declaraciones. Bueno, ahí vino la reunión del Consejo Nacional Electoral, yo decidí no viajar a Lima, esperar los resultados de esa decisión del Consejo Nacional Electoral, y el CNE sale en cadena de radio y televisión y le dice al país, mire, aquí se acuerda la auditoría en estos términos, de acuerdo a lo que dice la ley. Esta auditoría es para 12.000 cajas, con un lapso además, cada 10 días haciendo corte. Y yo salí al país y le dije a nuestro pueblo, esto ha sido un triunfo de la lucha de los venezolanos, piensen como piensen, porque en cualquier democracia tiene que ser parte misma del proceso la auditoría, la revisión de cualquier resultado. Pero no comenzó. Entonces, bueno, aceptamos, le dijimos, vinieron presidentes, la UNASUR cambió el escrito. El escrito era más bien felicitando que el país pudiera encontrar su auditoría, su calma. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral dijo que había, a partir de la próxima semana, es decir, esta semana, se iba a iniciar todo el protocolo del proceso de auditoría. Hoy ha terminado el día jueves, Román, nosotros en efecto emplazamos, porque además están corriendo unos lapsos, emplazamos al Consejo Nacional Electoral a que el día de hoy nosotros exigimos una respuesta, el país exige una respuesta, la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con la auditoría, también la mayoría que ha estado atenta de la comunidad internacional está en esa línea. Bueno, pasa el día de hoy y no tenemos respuesta. Bueno, yo he tomado una decisión, yo quiero comunicársela al país. Además hemos escuchado todas las declaraciones de parte de rectoras del Consejo Nacional Electoral, donde pretenden que la auditoría sea papel, caja, o sea, me refiero a la caja con los papeles, sí, el acta de escrutinio y el cuaderno, pasándolo así, como dicen, usted toca con los ojos y agarra mira con las manos y toca con los ojos, ¿no? Nosotros consideramos que eso es una burla a los venezolanos. Creemos que el Consejo Nacional Electoral, 4 de los 5 rectores le mintieron al país, mintieron el día jueves no solamente a los venezolanos y al mundo, a la comunidad internacional. Esto ya pasó el plazo suficiente, por lo tanto nosotros no vamos a participar en una auditoría que sea chimba, una auditoría que sea una burla a los venezolanos. Ellos probablemente van a querer adelantar su proceso de auditoría, como están acostumbrados a tratar de pagar y darse el vuelto ellos mismos. Nosotros, si no tenemos acceso al cuaderno de votación, a la verificación de la firma, de la huella, a revisar realmente lo que personaliza el voto, lo que permite determinar, hemos estado recibiendo montones, yo les decía ahora, cajas de partidas de defunción de familiares que han llevado la partida de defunción de su ser querido, que sigue inscrito en el registro electoral y que exigen saber si esas personas que fallecieron, que aparecen en el registro electoral, siguen votando. ¿Cómo se verifica eso? Con el cuaderno de votación. Usted agarra
el registro electoral, donde la persona, en este caso la que falleció, donde aparece que vota, usted pide el cuaderno de votación y si allí aparece que votó, que selló a alguien, que alguien firmó, sin duda alguna estamos hablando de una irregularidad en el proceso electoral. Si nosotros no tenemos acceso a los cuadernos de votación en los términos que yo lo he dicho, Román, nosotros no vamos a participar en una auditoría que es una burla a los venezolanos y una burla al mundo. Y después yo debo decirle aquí a todo el país, lamentablemente tenemos funcionarios, yo lo dije en una oportunidad, algunos eligen por la puerta que entran y eligen una puerta grande para entrar. Otros eligen también, uno decide en la vida por qué puerta sale. Uno siempre en la vida tiene que tratar de salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás, no por la puerta chiquita. Hoy, visto todo lo que ha pasado durante estos días, sabemos que aquí lo que se le mintió al país, se le ofreció al país un proceso de auditoría que permitiera que los venezolanos tuviéramos, bueno, como dicen, cabal conocimiento de lo que es el desarrollo de un proceso electoral. Eso no se ha dado. Nosotros no vamos a perder los lapsos que establecen las leyes y el siguiente paso va a ser impugnar formalmente ante la instancia jurisdiccional, vamos a impugnar las elecciones. Nosotros vamos a impugnar las elecciones no con la expectativa, Román, que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que nos dé algún tipo de respuesta favorable o que el sistema de administración de justicia funcione. Nosotros vamos a cumplir con todos los trámites legales porque al final esta elección va a terminar, todo lo que yo he mostrado el día de hoy y todas las cosas que sabemos que hay van a terminar recorriendo el mundo porque más temprano que tarde en nuestro país, que es lo que finalmente desemboca todo esto, es una nueva elección. Porque todo lo que hemos podido determinar, Román, de acuerdo a la ley, lo que correspondería es una nueva elección en la cual los venezolanos puedan expresarse sin ninguna de estas irregularidades que nosotros hemos denunciado. Es decir, para dejarlo absolutamente claro, independientemente que la decisión del CNE sea cumplir con lo que ustedes desde el Comando Simón Bolívar han solicitado, ¿va la impugnación? La impugnación, fíjate, son dos cosas que van en paralelo, porque hay unos lapsos que nosotros no podemos dejar que se venzan, porque eso sería, digamos, bueno, eso probablemente puede ser parte de este juego de no dar respuesta, que no se agote todo lo que establecen las leyes, porque aquí precisamente lo que estamos es exigiendo el cumplimiento de las leyes, porque las leyes es lo que permite que una sociedad tenga una convivencia en paz, el ejercicio de los derechos que están previstos en la ley. No es algo discrecional, no es un funcionario del alto poder del Estado el que decide quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Los derechos están plasmados en la Constitución y en las leyes de la República. Yo he sido muy claro, Román, si no hay acceso a los cuadernos, no es ver con las manos y tocar con los ojos, no. Es revisar el cuaderno de votación, que es el instrumento más importante de todo lo que conforman los instrumentos de votación. ¿Se abre un nuevo lapso para esa respuesta del CNE? Si no hay en ese proceso de auditoría, no hay revisión a los cuadernos, en los términos que yo lo he dicho, para verificar huellas, para verificar firmas, nosotros no vamos a participar en esa auditoría. Eso sería una auditoría chimba. Eso es una mamarrachada que nosotros no vamos a convalidar, ni vamos como dicen, a lavarle el rostro a quien tiene que darle respuesta a los venezolanos sobre todas las denuncias que hemos hoy reiterado, muchas de ellas que algunos de repente por primera vez están conociendo, y todas las irregularidades que nosotros sabemos sobre la base de esas denuncias que pudiéramos detectar. Si no hay eso, nosotros no participáramos en la auditoría. Y el paso siguiente, porque muchas personas le preguntan, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Cuál y cuándo? Es la impugnación que tiene que ser en los próximos días. Y ese va a ser el siguiente paso. Vamos a impugnar las elecciones con todas las pruebas, con todos los instrumentos que ya tenemos. Vamos a impugnar las elecciones. ¿Qué debería pasar?
que es la pregunta, una impugnación en un sistema de administración de justicia que funcione, donde hay justicia, ¿qué debería ser la consecuencia? Ya hay precedentes en Venezuela, los tenemos en nuestro país, no es de otros países. Se tienen que celebrar unas nuevas elecciones. Esa es porque se anulan los, digamos, en las mesas donde hay irregularidades, se anula y deben repetirse, dado lo ajustado del resultado, tienen que repetirse en esas mesas, tienen que repetirse las elecciones. Bien, entonces eso te puede llevar, Román, o a una elección, una nueva elección, en forma total o en forma parcial. Bien, vamos en la próxima parte, última parte, por cierto, de este programa especial, a abordar de nuevo lo electoral de manera tangencial. Hay un par de asuntos todavía pendientes y luego abordar la violencia que se desató luego de las elecciones del 14 de abril. Volvemos enseguida con Enrique Capriles Radonsky. Llegará hasta las 10 de la noche con Enrique Capriles Radonsky. A través del hashtag Capriles en Globovisión ha llegado, por cierto, una pregunta que tiene que ver con lo que recién decía el candidato y gobernador, a ver si la podemos ver en pantalla, y tiene que ver con esto. Kimberly Fabiola, ¿cómo esperamos resultados y acciones reales y transparentes con todos los poderes parcializados? ¿Qué responde? Mira, yo quiero retomar, ¿no? Esto que se le dijo al país el jueves en cadena de radio y televisión, no solamente que se le mintió a los venezolanos sobre además un proceso de auditoría, siempre uno debe decir el que no la debe no la teme. Cuando yo ponía un ejemplo, cuando usted se pega un bingo, usted muestra el cartón. Si el que dice que ganó, dice que ganó, muestra que ganó. Nosotros decimos, ganamos, queremos mostrar que ganamos. Así es en cualquier proceso. No solamente me refiero al proceso electoral, en un juicio, usted le hacen una auditoría, el CENIAT, usted le revisa, usted tiene que mostrar los documentos, de eso se trata. Entonces, no solamente se le mintió a los venezolanos, se le mintió a presidentes de países de nuestra América. ¿Qué quiero yo decir? Que esto no se agota en la institucionalidad, en los poderes que responden a una parcialidad política. No, esto va al mundo y esto significará para quienes hoy están allí con una sombra tan grande de ilegitimidad, tendrán que explicar. Y digamos, la historia está llena de precedentes donde se agota la justicia interna y la justicia internacional es la que toma la decisión y después termina. El país que no quiso dar justicia está en la obligación el gobierno de acatar la decisión que se tome. Hay precedentes también en nuestro país. ¿Qué quiero yo decir con esto a las personas? Esta no es una lucha de hoy para mañana. Esta no es una lucha que se agota en un día. Esta es una lucha que la venimos dando y que todos los días tenemos que continuar reforzándola. Porque además, Román, es muy importante, esto no fue la lucha simplemente por llegar y ganar la presidencia. Esta es la lucha por tener un mejor país, por tener un país distinto, por tener un país donde las instituciones funcionen, por tener un país donde exista un Consejo Nacional Electoral que no esté allí para defender los intereses de un partido político, sino esté allí para defender los intereses de los venezolanos. Le voy a hacer la misma pregunta de otra forma. Entonces, lo que digo es que las personas tienen que entender, todos tenemos que entender el escenario que tenemos y contra qué estamos luchando. Estamos luchando contra el secuestro del poder, contra el grupo, lo que el propio pueblo ha llamado el grupo de los enchufados, que controlan las instituciones, que una cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que le dicen a nuestro pueblo. Vamos a revisar otra de las preguntas que llega a través del hashtag Capriles en Globovisión. Dice lo siguiente: ¿en cuánto tiempo el TCJ debería dar respuesta a esta impugnación? Y allí incorporo la pregunta que le quería hacer. Votaron alrededor de 15 millones de venezolanos en estas elecciones del 14 de abril, con una diferencia entre usted y el hoy presidente Maduro de 270.000 votos. 220.000 votos sumando los votos del exterior. Si esa diferencia hubiese sido a su favor, ¿de qué manera estarían actuando hoy el candidato Maduro, el PSUV, el resto de las instituciones del Estado? Estoy seguro que Maduro tendría los cuadernos de votación, los tendría en su casa. Ahí.
viendo la televisión ahorita, estaría viendo los cuadernos de votación. Ahí te lo dejo. Eso es lo que yo quiero cambiar en nuestro país. ¿Qué hubiese pasado si en Miranda en diciembre hubiesen pedido un recuento de votos? En cualquier democracia del mundo es un derecho pedir que se recuenten los votos. Aquí pretenden decir que eso no existe. No, en cualquier democracia existe. Contar, chequear. No importa que el sistema, cualquier sistema automatizado, cualquier computadora, ¿quién dice que no se puede auditar? Pero me refiero a auditar con todos los instrumentos de votación. Sí. Es que lo que dijo la máquina, verlo con el cuaderno de votación. La respuesta a la pregunta que nos hacían por Twitter, ¿cuándo daría respuesta el TSJ luego de la impugnación? Bueno, están los plazos en la ley, Román. Como está este plazo que está corriendo para la impugnación de la elección, que le reitero al país, es lo que vamos a hacer. A propósito, el 14 de abril se generaron en varias zonas del país algunos actos de violencia que lamentablemente además derivaron en la muerte de algunos venezolanos. Hoy el ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, presentaba un video según el cual se le estaría usted vinculando con un plan desestabilizador. Aparecían otros nombres, el de Antonio Rivero, por ejemplo, el de algunos de los estudiantes universitarios. Y decía que ya desde octubre del año pasado venían recabando algunos elementos que tenían que ver además con el 14 de abril y un desenlace en lo electoral y en el desconocimiento de las elecciones. ¿Qué opinión le merece ese video? Bueno, la verdad que llama mucho la atención cómo en octubre se hablaba de abril. Eso sería una pregunta que habría que hacerle a los que están allí en ese video. Yo lo que sí le digo a todos los venezolanos, Román, y usted lo sabe que me está bien, no hay una declaración de este servidor que no haya sido llamar al país a la paz, a exigir que nuestros derechos sean respetados, pero jamás el camino a la violencia, porque no creo en la violencia. Este gobierno necesita la violencia. Nuestra lucha no es violenta. Nosotros no llegamos a esa votación sobre la base de violencia, ni sobre un libreto que le encanta al gobierno. Ha sido sobre la base de propuestas a los venezolanos. Si yo estuviera hoy, si hubiese respetado la voluntad de nuestro pueblo y estuviéramos donde tendríamos que estar, los trabajadores, todos los que tienen hoy un empleo, tendrían 40% más de incremento de su salario en su bolsillo, 40%. Estaríamos iniciando la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos, que en este país empezaría a llegar inversión, empezaríamos a estar bajando la inflación, empezaríamos a meterle el pecho al problema de la violencia. O sea, lo que te quiero decir, Román, mi lucha, que no solamente es pacífica, mi lucha es por el futuro, por un futuro de progreso para los venezolanos. Esa agenda de la violencia, el responsable es el gobierno. Ese gobierno mentiroso, esos que agarraron y le dijeron que fueron capaces de mentir con la salud del presidente Chávez, que le dijeron al país, a los seguidores del presidente, que el presidente se iba a incorporar en cualquier momento, que estuvieron durante meses mintiendo, dando partes médicos, mintiéndole a usted que creía que en efecto la circunstancia era otra. Esos son los mismos que mintieron con la devaluación, que dijeron que no iba a haber devaluación, 48 horas después, un viernes de carnaval, metieron una devaluación y van 2 devaluaciones. Esos son los mentirosos, los que el pueblo también los llama mentira fresca, que sufren de eso, que tienen esa patología, la mitomanía, que no pueden actuar sin mentir. Entonces, ¿qué quiero yo decir? Ahí están los CDI, Román. El pueblo salieron a decir, estos mentirosos, que había sido quemado un CDI no sé dónde, y ahí nos mandaron la foto, mire esto. Flaco, mira cómo son capaces de mentir con esto. Aquí estamos viendo nosotros a la gente entrando en el CDI. Eso solamente una mente satánica puede decirle al país que quemaron un centro de salud y pretender... ¿Dónde están los responsables? ¿Hay responsables? Muestre los hechos. Nosotros, ahí dijeron, por ejemplo, de muertes vinculados a temas políticos. Muestren al país. Yo rechazo la muerte de cualquier venezolano, pero ojo,
¿Serán estos 8 venezolanos, 9 venezolanos que dice el gobierno que fueron asesinados, esos 9 venezolanos que exigen sus familiares justicia? Yo creo que también los 160.000 venezolanos que han sido asesinados, sus familiares también piden justicia, porque este gobierno pretende convertir la muerte en un tema político, y la muerte, la vida es sagrada y con eso no se juega. Entonces solamente juega con eso una mente enferma, satánica, como hemos visto. Tú sabes todas las declaraciones que hemos tenido que escuchar de voceros del gobierno, todo el fascismo que nosotros hemos visto, declaraciones de un ministro que lo graban en un video diciendo que a él no le importan las normas laborales, que él se pasa por donde no le entra el sol, él se pasa eso, que bueno, todas esas barbaridades, y después dice que no lo dijo. Fíjense que usted dio un paso importante cancelando aquella marcha hacia el CNE precisamente para evitar algo de violencia. Sin embargo, ha invitado a marchar el 1 de mayo, ha hecho lo propio el presidente Maduro. ¿Teme que algo se pueda generar allí y como consecuencia teme volver a la cárcel, que lo asoma de alguna manera The Guardian y la declaración de la ministra Elis Varela? El ejercicio de los derechos son los derechos que están aquí en la Constitución. Y eso no se consulta ni se negocia con nadie, Román. ¿A qué he llamado yo? Al pueblo trabajador, al pueblo que está desempleado, al pueblo que está en la economía informal. El 1 de mayo, que se concentren en todos los estados del país para rechazar un aumento chucuto, una farsa, un aumento además que plantean fraccionado. Cuando hicieron la devaluación, fraccionaron la devaluación. Todas estas, la inflación, mes a mes también, cuando tú vas al mercado y tú tienes que pagar, te dice el que le tienes que pagar, el cajero ahí te dice, no, te lo voy a fraccionar. No, compadre, o usted paga o usted me deja los alimentos. Entonces, el gobierno pretende que se gastó los reales, que ha malgastado los recursos de los venezolanos, que regala recursos al extranjero, porque además Maduro es el jefe de los regalos a otros países. Bueno, los trabajadores tienen el derecho de rechazar y de no aceptar un aumento que pretenden imponer fraccionado y que además es una burla a los trabajadores venezolanos. Entonces, yo sí estoy convocando al pueblo trabajador, al pueblo desempleado, al pueblo que está en desacuerdo. No puede haber un solo trabajador en el país que esté alineado con ese aumento, esa farsa, ese aumento chucuto que plantean los enchufados. Entonces, esa es la convocatoria para el 1 de mayo. Sobre la cárcel, Román, me van a juzgar, me van a llevar a la cárcel por defender los derechos de los venezolanos, por defender millones de venezolanos que se expresaron el 14 de abril. Échenle pierna, Román. Aquí estoy. No tengo la conciencia tranquila. Es lo mejor que puede tener cualquier ser humano. Mi conciencia está tranquila. Numeral, hashtag Capriles en Globovisión. Nos llega otro mensaje de muchos. Ojalá pudiéramos compartirlos todos. Héctor Matos, ¿qué pasará con la gente que el gobierno nacional ha votado injustamente de su trabajo por ser de otro partido? Hemos recibido varias denuncias. Eso es ilegal. Hay inamovilidad. Las causales para que una persona sea retirado de un trabajo están en la ley. Si esto en las instancias, la persona que fue votada, si la justicia venezolana no le da respuesta, iremos a instancias internacionales. Todos estos casos los vamos a documentar, porque además son violaciones a los derechos humanos. Y todo eso, sí, mira, Román, tú hoy podrás sentir, quienes están ahí se podrán sentir muy poderosos, pero hoy estás arriba, mañana estás abajo. ¿Qué sí le digo yo a los venezolanos? Que el futuro no es de revancha ni de persecución, pero que quienes hoy están haciendo toda esta situación están cometiendo delitos. Y los delitos, pues bueno, muchos de ellos no prescriben. Es decir, que llegará algún momento, les tocará la responsabilidad de pagar las consecuencias de este fascismo del que tanto habla el gobierno tilda a la oposición de fascista. Esto es lo más extremista, fundamentalista, facho que yo creo que hemos visto los venezolanos en nuestra historia. De haber sido otro el
el comunicado del CNE, aquellos datos que compartía el 14 en la noche, tendría usted hoy 11 días en el gobierno como presidente de la República. ¿Cuáles habrían sido las primeras decisiones en lo social, en lo económico? No sería nada parecido a lo que hemos visto. ¿Y el perfil de su gabinete, cómo sería? Mira, primero, no sería nada parecido a lo que hemos visto. Ya los trabajadores tendrían 40% de incremento salarial en su bolsillo. Ya hubiésemos arrancado 22.000 obras comunitarias que habíamos levantado. Ya estaríamos dándole cestatique a todos los pensionados y jubilados. Ya estaríamos reinstitucionalizando, es decir, ningún trabajador se sentiría perseguido por su forma de pensar, cualquiera ponerse la franela del color que quisiera. Estaríamos en este momento empezando a recibir inversiones extranjeras y una recuperación, se hubiese iniciado una recuperación de nuestra economía. Ya estaríamos sentados con todo el sector productivo nacional para tomar acciones, no para hacer cadenas y hablar estupideces, sino para acciones que permitan la recuperación de la producción nacional para poder empezar a bajar la inflación. Ya estaríamos viendo qué pasa con la corrupción de los enchufados, me refiero a todas estas desviaciones que hay en cada una, por ejemplo, en lo que es el tema de Cadivi, todos los 15.000, 25.000 millones de dólares de los cuales habló el propio ministro Giordani que se van por corrupción. Estaríamos tomando medidas en lo económico que le estarían haciendo sentir a los venezolanos que el cambio bien valió la pena. De nuevo, volvemos al Twitter. Numeral Capriles en Globovisión. Maduro plantea, se refieren al presidente Maduro, comisión de diálogo y algunos ministros hablan de cárcel. ¿Qué opinan de esto, Juan Carlos Alvarado? Bueno, esto es la única... El gobierno habla de diálogo, pero con una pistola en la cabeza a la gente, ¿no? ¿Estamos dispuestos al diálogo? Absolutamente. El diálogo con nuestro pueblo, el diálogo con cada uno de los venezolanos. El diálogo no es un diálogo entre cúpulas. El señor Maduro, en la noche del 14 de abril, él pretendió además malponernos de una suerte de pacto. No, nosotros no hacemos pacto ni con la corrupción ni con la mentira. Nosotros hacemos pacto con el pueblo, con Dios y con la verdad. El diálogo es muy importante en el país. Como en la Asamblea Nacional, el diálogo. Pero para que exista diálogo en el país, no puede ser tirándole un micrófono a un diputado en la cabeza, no puede ser amenazando a los trabajadores públicos, no puede ser tratando de criminalizar el que una persona pida una auditoría. Eso no puede ser el diálogo. Entonces, ¿el gobierno quiere diálogo? Dé señales de diálogo. ¿Va a recibir respuesta positiva si hay realmente ese espíritu de diálogo? Tenga la absoluta seguridad nuestro pueblo que aquí estamos dispuestos a resolver todas las crisis que hay en el país, pues nos interesa es el futuro de Venezuela. A nosotros no nos interesa el carguito allí, ni ser ministro, ni tener un cargo, algo que es absolutamente circunstancial, algo que no, si no se traduce en algo positivo, ¿de qué le vale para el país? Ese país que ha descrito en caso de haber sido electo presidente de la República, ¿hay que olvidarlo? ¿Hay manera de conseguirlo? ¿Quienes querían esa opción deben seguirlo intentando? Primero, yo insisto, Román, nosotros ganamos las elecciones, ¿no? O sea, estamos en la lucha de la verdad y bueno, esta lucha no se ha terminado, todo lo contrario. Esta lucha, estamos seguros que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y algunos, lo único que les queda a Nicolás, el CNE es el que le dijo que era presidente, a mí el pueblo fue el que me eligió. Vamos a ver quién tiene la verdad al final, ¿no? Nosotros, esta lucha por la verdad, no descansaremos hasta conseguirla. Tú me decías sobre la base de eso, ¿no? Perdón, me hacías una pregunta. Sí, que ese país que ha descrito usted, ese país, ¿es posible ese todavía? país, por supuesto que sí, ese país lo vamos a conseguir. Los venezolanos no tengan ninguna duda que ese país lo vamos a conseguir. Nos quedan realmente muy pocos minutos. Quisiera que dispusiera de las cámaras para enviar un mensaje a ese pueblo que votó por usted el 14 de abril y a aquel pueblo que prefirió la opción de Nicolás Maduro hoy presidente. ¿Qué le dice a la Venezuela toda? Mira, Román, el país está en una crisis política y yo ayer leía las palabras del
Papa Francisco, que pues volteó a ver a nuestro país en esta coyuntura y nos daba unas palabras sobre el entendimiento, sobre la búsqueda del diálogo, sobre la base de la verdad. Nosotros hemos planteado al país que la verdad sea ese camino. ¿Qué le he dicho yo a los que votaron por la otra opción? Que mi lucha también es por ellos. Yo le dije a los venezolanos que yo iba a luchar porque su voluntad sea respetada. Y esa es la lucha que estoy dando el día de hoy. Esa es la lucha para que usted tenga un mejor país. Entonces, el pueblo tiene que unirse. No permita que los que necesitan sembrar la división logren su cometido. Hay que aislarlo. Ellos necesitan la división y la confrontación de nuestro pueblo porque no saben cómo gobernar el país, porque no hay liderazgo, porque pretenden imitar, ser una mala imitación y no logran conectar. No sabemos quién toma las decisiones además en el gobierno. Aquí hemos ido construyendo un proyecto entre todos, un proyecto que fíjense el tamaño de lo que hoy representa, un proyecto que tiene que seguir creciendo y un proyecto que es muy importante. Y esa es una reflexión que quiero dejarle a todas las venezolanas y venezolanos. Todo esto lo hemos podido lograr porque nos organizamos, porque entendimos el camino, porque hemos salido a votar, porque hemos visto que nuestra lucha, si nos organizamos y participamos, alcanza resultados. Hoy estamos luchando, todo esto que tenemos en las manos es porque ustedes hicieron posible y sobre la base de esto, sobre la base de lo que hemos ido logrando, es lo que viene para el futuro. Ese es el camino que nosotros estamos construyendo. Y esto no se agota en un día. Yo siempre le dije a los venezolanos, no se trata simplemente de alcanzar la presidencia. Ese es un objetivo para que el país pueda tener los cambios que usted sueña. Para que hoy, como le decíamos a nuestros funcionarios policiales, a los muchachos que hoy se incorporan para ser futuros policías, yo les decía, nosotros tenemos un compromiso, los jóvenes de este país, los que queremos que este país cambie, para que este sea el país de la vida, no de la muerte. Para que nosotros hablemos aquí, se hagan cadenas de radio y televisión, para que usted en su casa le informe cuánto bajó la inflación, cuánto nuevo empleo se ha generado. Venezuela, el país que está número 1 en exportaciones, que más produce arroz, que más produce carne, que más produce pollo, que somos líderes en pesca de toda nuestra América, que somos líderes en turismo. Esas son las cadenas de radio y televisión que nosotros queremos escuchar y hacia allá vamos. Y así como usted ha tenido este mensaje final, otro mensaje final también, pero a través de Twitter, hashtag Capriles en Globovisión. No olvides que no solo somos votos, somos personas de carne y hueso y cuentas con nosotros como nosotros contigo. Cero hipocresía. Así es, y muchísimas gracias. Yo sé que esto es una lucha de corazón y yo le digo a todas las personas, como más temprano que tarde, todo lo que nos hemos propuesto lo vamos a conseguir. Ahorita tenemos esta coyuntura, viene un siguiente paso, después vendrá otro paso más. Tenemos también nosotros que no abandonar la lucha más importante, que no es solamente esta lucha por la verdad del proceso electoral del 14, sino por mejorar la vida de cada venezolano. Y las dos cosas podemos hacerlas en conjunto, no tenemos que excluir una para darle paso a otra. La lucha social, la lucha por las reivindicaciones, la lucha por ese país que soñamos, hoy más que nunca está vigente. Muchos vuelven a preguntar a través de Twitter, gobernador, candidato, ¿cuál es esa dirección de correo electrónico a través de la cual pueden enviar sus denuncias? Porque han circulado muchas en redes sociales. Denuncias @comandosimonbolivar.com. Denuncias, correcto, ya tú, denuncias @comandosimonbolivar, aquí está, .com. ¿Está entusiasmado? ¿Siente miedo? Miedo, yo no le tengo miedo, menos a eso. A eso no le tengo miedo. Lo que es a lo que hay que tenerle miedo es a ir hacia atrás. A eso que hay que, al atraso es que hay que tenerle miedo, a que no exista respuesta frente a los problemas. Pero a la verdad jamás hay que tenerle miedo. Y esa es la lucha que nosotros tenemos ahorita. ¿Puede decirnos qué significa Venezuela en una sola palabra para usted? En una sola palabra. Para mí, yo lo dije una vez, una cosa es decirse que ese es el corazón de la patria y otra cosa es tener la patria en el corazón. Muchas gracias. Enrique, 1.000.000 de gracias.
Gracias a ustedes por su enorme, tremenda participación a través de las redes sociales. Hubiésemos querido hacer un programa enteramente con sus preguntas. Creo que muchas de ellas han sido respondidas. Será hasta la próxima. Pásenla ustedes muy bien.